presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa. Hoy es miércoles 14, si no me equivoco. Ese es el horario acá en Chitré y el día en Chitré, no sé, en otra parte del país. Estamos también en las redes sociales, en YouTube, en Instagram. Este es su programa preferido, Trocha Abierta. Y hoy tenemos, como siempre, al licenciado Eduardo Castillero, que no sé el otro apellido, ni me interesa ahorita mismo. Lange. Lange. También tenemos a Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa, y como siempre mi política y lo que estamos planteando esta plantilla en la mañana, en la tarde de este programa es: ¿dónde está Nito Cortizo? ¿Dónde está el presidente? Sigue desaparecido en acción. Y este servidor, Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del amigo Pedro Miguel González, y vamos a conversar algunos temitas con él. Le damos las gracias, Pedro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Alfonso, y a todo el panel, y también a toda la audiencia. Gracias. Bueno, Pedro, lo primero que hace un poquitito estaba escuchando una entrevista que me daba risa, ¿no? No sé cómo un tal Temístocles Rosa, algo así por el estilo, no sé quién es, pero el tipo hablaba como hablan todos, ¿no? Por el bien del país, por el beneficio del país, por el país. Y bueno, sí, tenemos que llegar a una negociación, pero aquí lo importante es que se conserve la inversión, y por aquí, por pura. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente, cada día yo me sorprendo más. Pero bueno, Pedro, ¿qué nos cuenta? Porque hemos tenido dos versiones aquí, la de Willy Coche y la de Miguel Antonio Bernal, sobre el tema de la minería, que es el tema pues a debatir ahora, ¿no? Sí, hoy es 14 de diciembre, hoy se vence el plazo que hace más de un mes dio el gobierno nacional a la empresa para llegar a un entendimiento. Bueno, recientemente se tuvo la noticia de que la minera envió una propuesta el día 9 de diciembre que desde la perspectiva de ellos llenaba las expectativas de las aspiraciones o los planteamientos del gobierno que hizo público el presidente a inicios de este año. Algo no debe estar muy claro cuando el gobierno dice todo lo contrario, y creo que debe haber un poco más de información a la ciudadanía al respecto. O sea, ya se venció el plazo, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo cierto del caso es que aquí estamos hablando de un tema estratégico para el desarrollo nacional, en circunstancias en que hay una crisis económica inminente, entre otras razones agravada por la pandemia, pero producto de, la forma en que se han manejado las finanzas públicas desde el año 2009, cuando inició el gobierno de Ricardo Martinelli, a la fecha, con inversiones sobrecostosas, con no un manejo adecuado de las finanzas públicas. En 10 años se triplicó la deuda pública de Panamá, pero producto de esta misma circunstancia, porque la estructura de la corrupción se mantiene, la que instaló el señor Martinelli se mantiene, no ha sido desmantelada, se mantienen los mismos niveles de costos de las obras, el mismo nivel de endeudamiento, pero ahora agravado por la pandemia. Las cifras que nos dio el Ministerio de Economía y Finanzas en junio de este año hablan de una deuda pública de arriba de 43.000 millones. De 10.500 millones que debíamos al final del año 2009, hoy estamos debiendo por encima de 43.000 millones. Esperemos que cierre el año 2022, es probable que esta cifra supere los 45.000 millones. Es decir, que en 15 años, una vez que termine este gobierno, la deuda pública de Panamá se va a ver quintuplicado. ¿Qué significa esto para los panameños? Que si nosotros pagábamos durante la administración, los últimos años de la administración de Martín Torrijos, alrededor de 1.300 millones de dólares de servicio a la deuda, es muy probable que terminado este gobierno nosotros estemos pagando alrededor de
5.000 millones de servicio a la deuda, es decir, sin abonar nada al capital, pagando solo intereses. Son 5.000 millones de dólares menos que tendremos para hacer carreteras, escuelas, para el sistema de salud público, para desarrollar el país. Eso es un gran problema. Y el otro gran problema que tenemos, inminente, y ya lo confesaba hace 2 días el director de la Caja de Seguro Social, es el quiebre inminente a la vuelta de poco tiempo, quizás de unos 18 meses, porque se agotan las reservas del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social, lo que sería un caos total desde el punto de vista económico, financiero para la sociedad panameña, no solo para los asegurados y no solo para los pensionados. Entonces, ¿qué hacer? En circunstancias en las que tenemos un Estado debilitado, un Estado que fue transfiriendo sus competencias al sector privado, principalmente transnacional. Hoy las telecomunicaciones están en manos del capital privado transnacional, que explota ese sector estratégico del desarrollo nacional para su propio beneficio. Recordemos que el Intel, de un presupuesto que rondaba los 4.000 millones de dólares, 6 o 7 veces menos lo que es el presupuesto del año 2023, el Intel aportaba alrededor de 200 millones de dólares todos los años, es decir, aportaba alrededor del 5% a ese presupuesto. El IRRE, que también fue corporatizado, producto de estas políticas que se aplicaron desde inicio de los 90, también era una empresa rentable del Estado. Este sector también estratégico fue cedido al capital privado transnacional. Y hoy tenemos una energía mucho más cara que la que tendríamos antes. Entonces, esos sectores que están en manos del sector transnacional no le aportan al desarrollo nacional lo que debieran aportarle. Pero en el caso particular de la minería, el caso es todavía mucho más escandaloso. Según las cifras de la propia empresa, en circunstancias en que el Estado panameño, ni desde el Ministerio de Ambiente, ni desde el Ministerio de Comercio, ni desde el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene las capacidades para certificar que la información que la empresa está brindando es la correcta, para hacer los auditos que corresponden desde el punto de vista ambiental, por un lado, o desde el punto de vista económico, por el otro, desde el punto de vista financiero. La empresa reconoció, en reunión que tuvo con nosotros y con varios sectores, pero en el caso particular nuestro, ellos nos pidieron una audiencia a finales del año, a principios, perdón, del año 2021. En 2020, el año de la pandemia, el año en que la economía mundial estaba deprimida, en que el comercio internacional se redujo, se contrajo, esta empresa vendió de nuestros minerales 1.400 millones de dólares. ¿Cuánto le tocó a Panamá? 28 millones de dólares. En esa circunstancia, ¿cómo vamos a poder nosotros, con un Estado hiperendeudado y un Estado debilitado financieramente, porque los sectores estratégicos no están en manos del Estado, no tiene la posibilidad el Estado de nutrirse financieramente desde ese sector estratégico para afrontar la crisis del seguro social o el desarrollo nacional? ¿Cómo vamos a afrontar nuestros problemas? Entonces, es importante el rol que el gobierno nacional juegue en este momento. Porque sí, yo pienso que hay que subirle la parada, pero hay que accionar. Fíjate lo que ocurrió. Este fallo de la Corte, que declaró inconstitucional el contrato ley original del año 97, se produjo hace 5 años. Y no fue sino hasta hace casi 6 meses que se pudo ejecutar. Porque a través de un recurso de aclaración de sentencia, la empresa se la arregló para que tanto el gobierno del señor Varela en sus últimos años, como nuestro gobierno en los 3 primeros años, mantuviese esta situación en un limbo en el que la empresa ha venido operando al margen de la Constitución y de la ley. Además, con la posibilidad, porque así se ha denunciado y tendríamos que confirmarlo, de que se esté violando la Constitución desde otra perspectiva. Y es el hecho de que socios de esta empresa, First Quantum, muy probablemente hayan estados extranjeros, o sea, países, empresas estatales de países asiáticos que serían, según lo que se ha venido denunciando, dueños uno del 30% de la explotación, otro del 10%, a lo que prohíbe la Constitución Nacional. Y este es un tema de fondo, porque se habla mucho de la seguridad jurídica. Yo he escuchado al sector privado preocupado por este tema,
y algunos consultores, algunos interlocutores que han sido contratados desde el sector privado para, desde hace varios años, hacer lobby a favor de la empresa. La seguridad jurídica es para todas las partes en una contratación. No es solamente en el caso de una contratación con el Estado para aquel que contrata con el Estado, sino también para la nación panameña representada por el Estado. Y lo que ha venido ocurriendo en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de la energía, en el de los puertos, es algo escandaloso. O sea, nosotros no tenemos hoy los ingresos que debiéramos tener de estos sectores estratégicos y los resultados los tenemos a la vista. Y en el caso particular de la minería es todavía mucho más grave, por varias razones. Bueno, yo he tenido la oportunidad de sobrevolar en más de una ocasión el área. Estamos hablando de un desarrollo, de una explotación minera a cielo abierto en una de las principales reservas ecológicas de región. Estamos hablando del corredor biológico mesoamericano del Atlántico Norte. Y esta explotación es realmente una devastación de esa riqueza natural. No solamente, además incompensable. Y no solamente eso, sino que además la contaminación que en otros sectores del país ha producido, en el caso particular de Veragua, y tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido con el río Santa María, tanto por la explotación de la mina de Santa Rosa en Cañazas como la de Remance en San Francisco de Veragua, que conozco perfectamente bien. Es una contaminación desastrosa. O sea, todas las lagunas de lixiviación derramadas hacia los distintos afluentes, la vida en cada una de esas corrientes de ríos y quebradas inexistentes, la contaminación de esas fuentes hídricas que además producen agua para el consumo humano es desastrosa. Y lo que pudiéramos estar haciendo con este desarrollo, si no se toman los controles que corresponden, es destruir no solo nuestra riqueza ambiental, sino también nuestras fuentes de agua, que es una de las principales riquezas que tiene el país. Dicho esto, estamos hablando de un desarrollo o de una reserva que no es la más grande que tiene el país, pero sí una de las más importantes, que tiene un avalúo a precios del cobre del año 2020 de 400, escuche la cifra, 400.000 millones de dólares, tan solo en el precio del cobre. Y recordemos que esta mina está produciendo oro, está produciendo plata y está produciendo molibdeno. Es decir, y tres minerales metálicos que están siendo explotados y por los que no fueron concesionados a esta empresa y por los cuales la empresa también está teniendo réditos que no son reportados al Estado. Entonces, es mucho lo que el Estado tiene que hacer, porque lo que se ha construido en ese entorno de ese sector de los municipios de Omar Torrijos y de Donoso es una especie de nuevo enclave. Usted no puede pasar por allí hacia la costa atlántica si usted no tiene una autorización, algo así como lo que ocurría cuando teníamos la antigua zona del canal. Es lo que está ocurriendo y nosotros creemos que el Estado debe empoderarse. Y no es que queramos frenar ni destruir el desarrollo, lo que queremos es que si ya se dio una concesión, que dicho sea de paso, creemos que debe ser la última concesión de esta naturaleza que se dé en este país. Si ya se dio una concesión y debemos respetar que la inversión que se ha hecho, Panamá debe obtener el mayor beneficio posible frente a las circunstancias graves desde el punto de vista del desarrollo nacional y de las finanzas del Seguro Social que hemos mencionado. Y menciono el Seguro Social porque el propio presidente de la República en su exposición de inicios de este año le dijo al país que alrededor del 50% de lo que se obtendría iría a compensar ese déficit financiero que tiene el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Hace un par de meses atrás, en un programa de televisión, uno de los actuarios más reconocidos de Panamá, el señor Mon, planteó que este año, el costo de las pensiones o lo que la Caja de Seguro Social le pagará a los pensionados va a rondar los 2.300 millones de dólares. Pero los aportes que los cotizantes actuales le hacen al sistema anda por los 1.100 millones de dólares. Es decir, tan solo este año habrá un déficit de alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares. Esto viene ocurriendo ya desde hace varios años, sin que nadie le ponga el cascabel al gato, sin que nadie actúe y haga nada. Escuché al director de la Caja de Seguro Social hace un par de días decir que hay que tomar las cosas con calma,
que no podemos actuar a la ligera. Se está presionando para convocar a la mesa del diálogo sobre la seguridad social. Entonces son dos temas muy, muy relacionados. Y lo que nos plantea el director de la Caja de Seguro Social es que debemos tomar las cosas con calma, pero lo que se nos dice es que a mediados del año 2024 se agotan las reservas y no habrá con qué pagarle, no a los futuros pensionados, a los actuales pensionados. Algo parecido a lo que ocurrió en Argentina o en Chile a principios de los años 80, que fue el caos total. Entonces, y que solo pudo soportarse en ambos países porque existían gobiernos de mano dura, militares impuestos por Estados Unidos en cada uno de estos países. Pero lo cierto del caso es que aquí en Panamá hemos vivido una circunstancia muy, muy distinta en cuanto a nuestros estándares, sobre todo en ese sector de la sociedad que goza al menos de una pensión. Y desaparecer eso en circunstancias de depresión económica como la que tenemos nos va a poner en una situación de caos. Entonces es algo que debemos actuar, es algo que va a tener que lidiar el próximo gobierno, es algo que debe ser un tema de la campaña que inicia a inicios de este año, del próximo año, primero para definir las candidaturas presidenciales. Sería bueno escuchar para resolver estos problemas que son estructurales y estratégicos de la sociedad a cada uno de los que aspiran a ser candidatos presidenciales, cuál es la propuesta que ellos le tienen a la sociedad panameña para salir de una crisis tan grave como la que se ve venir en los meses siguientes. Mira que no digo años, en los meses que subsiguen. Y que sea un tema también fundamental de la próxima campaña electoral para que aquel que llegue o aquella persona que llegue a dirigir Panamá en el año 2024 traiga una propuesta que cuente además con el aval y el respaldo de la sociedad. Una pregunta, bueno, yo estoy escuchándote muy detenidamente, Pedro, lo que estás planteando. Hablaste, punto 1, minería. Punto 2, privatizaciones, con las concesiones podemos meterle en ese mismo paquete. Hablaste del tema de la deuda externa y hablaste del seguro social. 4 puntos que puedo entender lo que has hablado. Yo lo que puedo decir, y pido tu opinión, es que no hay la voluntad política de accionar cada uno de esos puntos. ¿Por qué razón? Primero, tomando en consideración que en esos 4 puntos no hay transparencia hacia la ciudadanía. Se ha llevado el tema de la minería con una total escondite o no quieren decir las cosas como son. El señor Cortizo, a principio de año, como tú dijiste, él habló, ya está todo listo, ya está todo programado, de ahí vamos a sacar para el Seguro Social. Y era falso, porque nos enteramos después que no hay ningún tipo de contrato establecido y todo el mundo hasta se habló. Y se habló en los medios que ya incluso el contrato estaba en la asamblea, como en efecto no está. Si hablamos del tema de la privatización, realmente yo creo que si eso hubiese pertenecido al Estado, pienso, bien llevado, no de una manera política, se podía llevar una buena administración de esos bienes de Estado que se vendieron. Al 49, al 100%, como sea. Si estamos hablando del tema del Seguro Social, el director de la Caja del Seguro Social y varios funcionarios dijeron que para mí eso es infantilismo, es decir, vamos a esperar que la OIT venga y nos explique cuál es el planteamiento que debemos hacer. Eso no se trata de eso, se trata de voluntad. Lo que pasa es que han tomado el Seguro Social como un botín económico político y no hay la voluntad, porque más pesa el costo político que yo voy a tener porque yo quiero llegar a la presidencia o al Estado, no para gobernar pro país, sino para gobernar pro nosotros. Entonces por eso no hacen las acciones. Y entonces sale el director del Seguro Social diciendo, tengan paciencia, es que el hambre no tiene paciencia para mañana ni para hoy. La gente necesita el dinero. Entonces estamos hablando que el tema del presupuesto, de las deudas externas, hemos escuchado hablar directamente al ministro Alexander decir que estamos pidiendo plata para pagar planilla. Y también él está diciendo que no hay recursos para más allá, pero sigue aumentando la planilla en este gobierno, donde se dijo al principio de esta pandemia que es una realidad de que aquí había que tener austeridad. Ningún funcionario de alto mando ha tomado la decisión con valentía de decir vamos a austeridad. Aquí se siguen nombrando personas.
Entonces, si nosotros, como ustedes como partidos políticos, mantenemos la consigna de que yo quiero llegar por mis propios intereses y no hacer lo que tú estás diciendo, Pedro, diciendo, tenemos que sentarnos, hacer un balance entre todos y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que necesita la nación. Entonces, si yo te pregunto, ¿está dispuesto el PRD a lo que yo te he planteado a tomar las directrices y tomar los controles y dejar de pensar ya como partido político para mi gente y pensar en nación? Porque hay una guerra intestinal internamente en su partido que es evidente que hay una lucha entre la Asamblea y el Ejecutivo y no se ponen de acuerdo y el país sigue en acefalía. Y hoy tenemos que decir nosotros, bajo recursos que son nuestros, el territorio es nuestro, te doy un ultimátum a Minera Panamá, cuando no debería ser así. No sé cuál es tu opinión con respecto a eso. Bueno, mira, con respecto al tema de las privatizaciones, son un hecho histórico, ¿ya? O sea, no podemos echar para atrás el reloj de la historia. Y nosotros tampoco estamos planteando la estatización de estos sectores nuevamente. Lo que estamos planteando es que, bueno, cuando se hizo, en el caso de la energía y de las telecomunicaciones, la reestructuración de estas empresas estatales para convertirlas en una especie de empresas mixtas o de sociedades anónimas en las que el Estado tendría una participación accionaria equiparada con la del capital privado. Recuerda que fue 49 la empresa, 49 el Estado y 2% los trabajadores. Ese 2% no ha tenido, que es el que define, en todo caso, la mayoría en una junta accionaria, no ha tenido mayor importancia en estas empresas. La realidad es que se le ha dado la facultad a estos concesionarios de administrar estos sectores estratégicos de la manera que ellos han querido. ¿Y qué han hecho? Ellos lo que hicieron fue crear empresas filiales para subcontratarlas y reducir al mínimo las utilidades. Y cuando hagamos una revisión, que espero lo hagamos, si no en este gobierno, durante la próxima administración, si es que realmente se tiene la voluntad de redefinir esta relación contractual con ellos o ajustarla a los parámetros que se definieron originalmente para que Panamá tenga realmente los beneficios que necesita para su desarrollo, tendríamos en todo caso que ver cuánto es lo que le ha dejado de aportar, cuánto le ha aportado, porque los estados financieros de estas empresas energéticas en las que el Estado tiene participación, o de las telecomunicaciones, caso particular de Cable & Wireless, son el secreto mejor guardado. Ellos se han encargado a lo largo de los últimos 25 años, pero sobre todo del gobierno de la señora Mireya Moscoso para acá, de sobornar a quien hayan tenido que sobornar para mantener ese estado de cosas. El único gobierno que en el caso de estas concesiones hizo algún esfuerzo para compensar el daño que se hizo. Recordemos en el caso de los puertos cuando la señora Mireya Moscoso equiparó la concesión de Panama Ports con las otras concesiones de puertos que fueron construidos de la nada versus los puertos de Panama Ports, que eran dos puertos operativos que empezaron a generar ingresos desde el primer día, porque estaban ambos en una mejor ubicación a la entrada del canal, tanto en el Caribe como en el Pacífico, ya operativos. Y ella los equipara. El PRD, liderizado por Martín Torrijos, se opuso. Yo estaba en la asamblea en aquel momento. Fue un dislate, una violación a la Constitución y a la ley. Existía un contrato ley y el señor Joaquín Jácome, ministro de Comercio, a través de una resolución ministerial, equiparó la concesión sin que se modificara el contrato ley. Era un acto totalmente inconstitucional e ilegal, que seguramente tuvo algún beneficio económico para los que estuvieron detrás de esa decisión. Y Martín, bueno, recuperó 104 millones, pero finalmente terminamos ajustándole la normativa al concesionario que había burlado la concesión original. Y después de 25 años, cuando ahora hay nuevamente un gobierno torrijista en el poder, que pudimos haber hecho el audito financiero que correspondía para ver cuánto es lo que el Estado había perdido de esos 25 años de ejecución, entonces resulta que le prorrogamos sin más ni más 25 años más a la concesionaria.
Se está yendo el audio, Pedro Miguel. Sí, bueno. ¿Tiene el audio? ¿Y ahora? Todavía se oye mal. Se fue el audio, no se escucha. ¿Y ahora? Igual. ¿Se escucha? ¿Dando alguna llamada de pronto? Ahí. Ahora sí. Bueno, es probable que me estén tratando de entrar una llamada o algo así. Bueno, entonces a lo que me refiero es que nosotros lo que estamos planteando es que hay que revisar estas concesiones. Lo que estamos planteando es que revisando estas concesiones podemos conseguir los ingresos que el Estado requiere. Y en el caso particular de la minería se debe definir ya, porque incluso el aporte del que habló el presidente de la República en el mes de febrero, marzo, no recuerdo bien la fecha, pero fue a inicio de este año, que habló de alrededor de 380 millones que daría la empresa, 190 millones o 200 millones de dólares para tapar un hueco anual de arriba de 1.000 o 1.500 millones de dólares, no es suficiente. Entonces, ¿qué pretende el sector privado? ¿Y cuál es el planteamiento que hacen los auditores o los actuarios de la OIT, los técnicos, los expertos de la Organización Internacional del Trabajo? Lo que plantean es que sea la sociedad la que cargue con ese ajuste financiero. Aumentar la edad de jubilación a hombres y mujeres a 65 años, aumentar la cantidad de años básicos para cotizar, ya no 20, sino 30 años, disminuir el cálculo de las pensiones. Es decir, ese gran hueco financiero que se ha producido precisamente por la inacción por parte del Estado, se pretende lo cargue la sociedad y sobre todo la gente más humilde, que es a la que más le va a costar. Entonces, ¿cómo evitar eso? Que el Estado dé la cara. Y la única forma en que el Estado puede dar la cara es que el Estado esté fortalecido financieramente. Y que, en efecto, existan también los ajustes que haya que hacer, tanto en la Constitución como en la ley, para que haya una administración pública transparente y honesta. Que lamentablemente, con lo que ha venido ocurriendo, sobre todo, porque siempre hubo corrupción y quizás falta de transparencia, pero nunca tanto como de 2009 hacia acá. Y esa estructura de corrupción que fue instalada durante el gobierno de Ricardo Martinelli se mantiene. Es poco lo que se ha hecho realmente. Durante la administración del señor Varela se trató de encarcelar algunas personas que ejercieron cargos importantes, que hicieron contrataciones importantes de forma oscura durante esa administración, pero ¿dónde está el resultado de esas investigaciones y de esos procesos judiciales? Y finalmente terminamos contratando a las propias empresas corruptas, a las propias empresas que fueron parte de estos procesos para que siguieran desarrollando proyectos multimillonarios en Panamá. Es decir, la estructura de la corrupción se mantiene y hay que afrontarla. Si queremos fortalecer el Estado financieramente, no puede ser para que siga campeando la falta de transparencia y de corrupción. Y estos son temas fundamentales y estratégicos que hay que tocar en el debate público. Y pero lamentablemente, Pedro Miguel, lamentablemente elegimos un gobierno para corregir los entuertos de los pasados, porque seguimos quejándonos del gobierno Martinelli, del gobierno tal, pero que elegimos a un PRD con un presidente que ha estado, como dice Sosa, aislado, escondido, y nadie sabe quién es el que conduce este país, pues. Y esto se pudo haber arreglado, porque el Seguro Social entonces continúa con las mismas prácticas del pasado. Entonces, ¿para qué elegimos al PRD y a Nito Cortizo? Mira que eso que está diciendo es importante, porque habló Agustín hace un rato del costo político, de que a lo que los políticos le temen es al costo que puede generarle, hombre, el costo social y político no podemos medirlo en este momento. Nosotros sí, yo tengo la experiencia porque participé del gobierno de Martín Torrijos y nosotros sí sabíamos que teníamos un problema estructural en las finanzas del Seguro Social y veíamos como una oportunidad para el desarrollo nacional el proyecto de ampliación del canal. No podíamos afrontar ese proyecto con el sistema de pensiones a punto del colapso económico y financiero o con un desbalance en las finanzas públicas como el que teníamos. Y yo coincido en el sentido de que son temas que debimos haber abordado desde el principio, que debimos haber abordado desde el inicio de la administración como lo hicimos en el gobierno de Martín. 2005 fue un año duro para nosotros desde el punto de vista político porque tuvimos que afrontar reforma fiscal y tuvimos que afrontar las reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, que es esa decisión que se tomó en el año 2005
fue lo que evitó el colapso financiero de la Caja de Seguro Social y le dio oxígeno por 15, quizás 20 años a el sistema de pensiones. Pero había que accionar. Se sabía desde el principio, se dijo que en la siguiente administración, en la del 2009 al 2014 y en las subsiguientes administraciones, el Estado tendría que ir incrementando sus aportes para compensar ese hueco financiero en el sistema de pensiones. Y no se hizo y se ha agravado. Entonces yo creo que no ha sido responsable no abordar estos temas por el cálculo político. Yo creo que el mayor costo político que podremos tener es permitir que colapse el sistema de pensiones. Sí, pero antes que colapse... Y fíjate que nosotros tomamos todas esas decisiones y al año siguiente fuimos a la ampliación del canal, resuelto el problema ese y el desbalance que había en las finanzas públicas, pudimos abordar a menor costo el proyecto de ampliación del canal y la economía panameña se disparó, creció como nunca durante 10, 11 años consecutivos. Es decir, todo el bienestar desde el punto de vista económico y financiero que tuvimos durante el periodo de Ricardo Martinelli no fue gestión de Ricardo Martinelli. Lo construimos, sentamos las bases durante la administración. Cuando él llegó a cosechar lo que no había sembrado, llegó a agarrar los mangos bajitos y a despilfarrar la riqueza nacional en aquel momento. Pero para terminarte la idea del costo político, cuando Balbina Herrera, ya en el año 2008, y Juan Carlos Navarro, ambos aspiraron por primera vez, búscate las encuestas, Dichter y Neira, Sid Gallup, Ipsos, encuestas nacionales e internacionales, se hicieron ambos, tanto Balbina Herrera como Juan Carlos Navarro derrotaban por calle a Ricardo Martinelli y a Juan Carlos Varela. Es decir, nosotros habíamos superado el momento del costo político porque habíamos tomado las decisiones adecuadas. Perdimos las elecciones después por el enfrentamiento y el desangramiento que hubo en esas primarias entre ellos dos. Pero el gobierno de Martín Torrijos se había tomado el trago amargo al principio y había tomado las decisiones con el criterio de un buen padre de familia para poder que el país se desarrollara y creciera. Mira. Lamentablemente, ahora hemos hecho lo contrario. Yo coincido con Agustín en el sentido de que enfrentando la crisis, sabiendo que los ingresos del Estado se iban a reducir, es cierto que teníamos que aplicar una política contracíclica, que es decir, que desde el Estado no podíamos disminuir el nivel de inversión, pero en el sector de gastos del Estado teníamos que apretarnos el cinturón y aplicar una política de austeridad para evitar el hiperendeudamiento que tenemos, y no se hizo. Bueno, todos estos son temas que, pues, te repito, tú no se los escuchas, estos planteamientos tú no se los escuchas a ningún precandidato presidencial de la oposición, por ejemplo. Y ni hablar de los temas estratégicos de los que hablé al principio. Todos están esperando administrar el status quo después del 2024. Entenderse con la minera, con los puertos, con la energía y con las telecomunicaciones, que estas empresas los ayuden a financiar sus campañas en el año 2024 y cuando llegan al 24 llegan hipotecados, amarrados, sin ninguna posibilidad de brindarle una nueva alternativa a los panameños. Y por eso es que nosotros traemos estos temas al tapete, los discutimos porque deben ser temas de agenda nacional, tanto en el debate interno de los partidos como posteriormente en el debate nacional de cara a las elecciones del 2024. Quizá por esa razón, Pedro Miguel, perdona, Eduardo, quizá por esa razón, Pedro Miguel, es que te han tenido apartado, porque la necesidad de lo que tú planteas, un diálogo de partido, ¿verdad? Un consenso de partido. Aquí las decisiones se tienen que tomar a través de una sola persona, que es la que para mí está gobernando. Entonces, eso está llevando. ¿A quién tú le vas a qué jubilado o posible jubilado le vas a convencer sin el costo político de que ahora a los 62 años él no va a recibir una pensión? Eso va a ser un costo político mucho más grave. Sí, pero Miguel, sí, para poner en contexto 3 puntos. El primero, si todos los trabajadores del IRRE hubiéramos adquirido nuestra liquidación en acciones, no hacíamos el 2%.
Esto para que lo incluya en sus números. El otro, ayer escuché a la joven presidenta de la Cámara de Comercio decir que en el presupuesto el aporte del Canal de Panamá, si es igual al del año pasado, se va a entregar íntegro en dádivas, en vales, póngale el nombre que usted quiera. Y tercero, para que la ciudadanía sepa quién es la persona con la que compartimos la audiencia hoy, Pedro Miguel González fue la persona que le desconoció el certificado médico, no sé el número, al tristemente célebre presidente de la Corte Suprema en su tiempo y lo sentó a rendir cuentas un día en el que amaneció más temprano para mucha gente. ¿Recuerda eso? Sí, bueno, tocaba asumir esa responsabilidad que no mucha gente quería en la Asamblea Nacional. Y, bueno, creo que por eso no derecho y se tuvo un resultado. Por eso tuvo un resultado importante. Por eso estás atendiendo otras cosas y no estás en el meollo. Sí. Tú dijiste, Pedro, una palabra muy clave y es la que yo me quiero centrar en este momento con lo que tú dijiste, y eso para mí fue importante y es la manera que deben pensar los políticos de este país. Tú dijiste estas palabras y lo repito, dijiste, no fue Martinelli el que recibió o hizo el trabajo de tener un boom económico en su gobierno por el cual si nosotros le quitamos eso es, no fue Martinelli, y Martinelli no es decir fui yo, significa que están pensando como país, no como político, diciendo yo fui el que hice eso, no fue él, porque la intención cuál debe ser de un partido político que entra al Estado, es decir, yo hice mi trabajo, el próximo gobierno tiene esta bonanza que va a seguir adelante con todos los proyectos que tengamos nosotros encaminados. Pero ¿qué pasa con los gobiernos que sucede al que sale? Que dicen, espérate, aguanta eso porque ahora yo quiero ganar el crédito y no dar el crédito al PRD o al Cambio Democrático o a Martinelli, y por eso el país anda como anda. Precisamente por eso, porque no estamos pensando como nación, estamos pensando como políticos, porque tengo que entrar al Estado para yo ser el dueño de 5 años. Entonces, mientras no cambiemos esa mentalidad, como por ejemplo, ha escuchado mucho en este gobierno decir, lo que pasa, que la culpa de que lo que me está pasando hoy es producto de Varela. Lo que me está pasando hoy es producto de Martinelli. Si quitamos esa perspectiva y si tú entraste al gobierno o al Estado con el fin de mejorar, ¿por qué tienes que echarle culpa al otro? De ahí para adelante usted mejore la calidad del panameño, mejore el país. Tenemos que cambiar. Pedro, tengo que hacer este énfasis porque dijiste. Mira, yo quiero, si usted me permite, yo quiero decirles algo que sin duda ustedes lo van a escuchar mucho en los próximos meses. El único partido que tendría, no que tiene, que tendría la condición de proponerle con posibilidades de éxito a la sociedad panameña un cambio del estado de cosas, del status quo, de la estructura como está concebida el poder, la organización del Estado y el poder, es el partido que fundó Omar Torrijos, pero con un liderazgo distinto al que tenemos. Un liderazgo distinto al que tenemos en el partido y un liderazgo distinto al que tenemos en el gobierno. Si el gobierno logra imponer a su candidato, el gobierno actual, como candidato del PRD, vamos a ir a las elecciones del año 2024 con propuestas que todas van a representar lo mismo. Todas. Incluyendo la del señor Lombana. Ni el señor Lombana, ni el señor Ricardo Martinelli, ni el señor Blandón, ni el señor Rux representan una alternativa distinta a lo que hemos venido construyendo durante estos últimos 30 años, que es precisamente lo que ha incrementado la brecha, la sexta frontera esa de la que habló Nito Cortizo en campaña, se ha venido incrementando. Y ahí están los análisis
los estudios del Programa Nacional, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, del año 97. La brecha entre los más ricos y los más pobres en Panamá se duplicó en 20 años. Ahí está el análisis del año 2017. Comparémoslo. El decil más rico del país era 22 veces más rico que el decil más pobre. Y en el año 97 y en el año 2017, 45 veces más rico. Es decir, la brecha se incrementó. Si nosotros no hacemos un ajuste, una reforma al Estado, para que haya un verdadero balance entre los poderes del Estado, para que se fortalezcan las instituciones de control y podamos tener mayor transparencia y honestidad en el uso de los fondos públicos, y fortalezcamos también el programa o el proyecto de descentralización de la gestión de gobierno con los debidos controles por parte de la sociedad. Y si nosotros no somos capaces de fortalecer financieramente al Estado de la forma en que lo planteé anteriormente, ¿cómo vamos a transitar de un país subdesarrollado a un país desarrollado? Si nosotros para hacerlo necesitamos un sistema educativo público de calidad, y para eso hay que invertir desde el Estado, o un sistema de salud de calidad, y para eso hay que invertir desde el Estado. Y lo que hemos venido haciendo es debilitarlo financieramente, convertir la política en un negocio. Todo esto es parte de un esquema. No importa quién gobierne, es más de lo mismo. Lamentablemente yo tengo que decirlo, a la vuelta de 3 años y medio prácticamente, llegamos con una propuesta, convencimos a la sociedad panameña de hacer algo distinto y llegamos a hacer más de lo mismo. Y cuando venga la próxima campaña electoral, si no surge desde el torrijismo y desde nuestro partido una propuesta alternativa que sea genuinamente torrijista y genuinamente aferrada a los valores y los principios que nos fundaron a nosotros, con los que se comprometieron Omar Torrijos y su generación, emulando el ejemplo de aquella década que desarrolló Panamá en la década del 70, utilizando los recursos del Estado para desarrollar el país y no para enriquecerse, como ocurría antes del 68 y como ha venido a ocurrir en Panamá en esta etapa post-invasión. Si no hacemos eso, vamos a seguir transitando los mismos caminos. Entonces, este partido, el caso, y perdonen que me tome la licencia para hablar porque se ha mencionado el tema político que viene, y bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo con un grupo de compañeros dirigentes a lo largo y ancho del país para constituir este movimiento que genera una propuesta alternativa para las elecciones primarias de nuestro partido con ese propósito. El PRD no fue creado como un partido político más, como un partido para competir en elecciones y después disfrutar de las mieles del poder cuando se gana una elección. El PRD fue creado como un instrumento de lucha del pueblo panameño en aquella generación para las futuras generaciones, para hacer la transformación que Panamá necesita, para que el bienestar llegue a todos los panameños, para que los recursos del Estado se distribuyan de la manera más equitativa posible. Entonces, si nosotros llegamos al gobierno para hacer más de lo mismo, terminamos siendo unos farsantes. Y lo que tenemos que hacer es corregir el rumbo, simplemente. Y la decisión la tendremos ahora que viene este gran debate interno en el partido, cuando se generen las propuestas y tengamos esa campaña entre el mes de marzo y el mes de junio. Tendremos la oportunidad de demostrarle a la base de nuestro partido y de la sociedad panameña que hay dos propuestas distintas, que dentro del mismo partido hay concepciones distintas de lo que debe ser realmente el desarrollo nacional, darle una luz y una orientación a la sociedad panameña de cómo resolver sus problemas estructurales y estratégicos. Y no es transitando el mismo camino, no es administrando el estado de cosas actual, ese que ha generado la inequidad, ese que ha aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres en Panamá, sino haciendo todo lo contrario. Y no me refiero, fíjense, porque se me tacha y se me acusa, no me refiero a una revolución socialista. Yo me refiero a que podamos construir una sociedad de bienestar, como la puede tener los países nórdicos de Europa, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, sociedades en las que el Estado juega un rol. Ahora,
estos son los estados y los países con los más bajos niveles de corrupción en el mundo. Son los países que tienen los más altos estándares de vida en su población, pero también tienen los más altos estándares de educación y de salud. Hacia allá debemos movernos los panameños. Y la única forma de hacerlo es revisando la estructuración del Estado por un lado y por otro lado la relación que el Estado tiene con los sectores estratégicos que hoy están en manos de transnacionales. Y reitero lo que he dicho en otras ocasiones, nosotros luchamos durante casi 100 años para lograr el perfeccionamiento de nuestra soberanía territorial y lo logramos. Y hoy el canal aporta esos 2.000 millones de los que hablaba la presidenta de la Cámara de Comercio, que serán entregados en subsidio a la población o a los propios empresarios. Pero en los sectores estratégicos, esos que deben ser los puntales del desarrollo nacional, se los entregamos a las transnacionales. No somos soberanos sobre esos sectores. Y el planteamiento es recuperar nuestra soberanía. Por eso es importante que más allá de la politiquería coyuntural, en este momento, un día como hoy, en el que se venció el plazo que estableció el gobierno para llegar a un entendimiento con la minera, los panameños cerremos filas. Yo quisiera ver a los líderes empresariales preocupados porque la relación contractual nueva sea una relación justa y no preocupados solamente por la amenaza que hace la empresa de que se pierdan esos puestos de trabajo. Sería el mismo análisis que habríamos tenido cuando Estados Unidos administraba el canal. Si nosotros no nos hubiésemos atrevido como nación a luchar generación tras generación por recuperar nuestra soberanía, hoy no tendríamos esos 2.000 millones de dólares que recibimos del canal todos los años para beneficio de todos los panameños. Estaría en manos de una potencia extranjera todavía. Entonces, para poder enfrentar estos grandes retos, tiene que surgir en Panamá un nuevo liderazgo. Un liderazgo que tenga credibilidad y un liderazgo que tenga también una visión clara para poder compartirla con el resto de los sectores de la sociedad y generar un gran consenso en torno a esa visión y sacar a Panamá adelante. Eso no está ocurriendo en este momento, pero tenemos la oportunidad de definirlo en el debate inmediato que tenemos en los próximos meses. Una pregunta que te voy a hacer. Ahí tenemos al licenciado Bélito González, que ya entró al programa tarde, pero bienvenido. Pedro, yo te iba a preguntar una cosa. Los que están gobernando no son extraterrestres, son PRD. Cuando vemos una asamblea señalada de las más corruptas que han habido, cuando vemos a funcionarios que forman parte del engranaje gubernamental corruptos también, ¿cuál sería la propuesta que tú nos presentarías a nosotros? ¿Cuál posible propuesta para que la población votante se enfile hacia esa opción? Bueno, lo primero que debe quedar claro para la mayoría de los panameños es que, en efecto, estoy reiterando algo que dije anteriormente, este no es un gobierno del PRD, en primer lugar. Es un gobierno en el que hay figuras del PRD ejerciendo los puestos de liderazgo. Yo lo dije hace 6 meses atrás, hace 2 años atrás, pero lo reitero ahora, a 3 años y medio de la gestión de gobierno, no hay una sola decisión que haya tomado este gobierno que haya sido consultada con las instancias de dirección del partido. Ni para conformar gobierno, ni para definir quiénes ocupaban los cargos en las distintas instituciones, ni para un tema tan sensitivo como por ejemplo lo fue la fracasada reforma constitucional del año 2019, un tema tan estratégico como es. Simplemente en algunos temas, en algunos muy contados, se ha dado una explicación a posteriori de las decisiones que se han tomado. Y aunque hubo un cambio en la dirección del partido en el mes de mayo, no ha habido cambio en este tema. Creo que ahora en el mes de septiembre, el 29, perdón, de octubre, hubo una reunión por primera vez del Consejo Directivo Nacional del partido con la bancada de diputados y fue más bien un convivio. Ahí fue donde se tomaron las fotos algunos dirigentes del partido con el vicepresidente de la República, que trascendieron por redes sociales, pero ahí no hubo ninguna discusión sobre ningún tema nacional. Es decir, reitero, este gobierno
no es un gobierno liderizado por el PRD, sino por miembros del PRD que actúan por su propia cuenta. ¿Y cuál sería tampoco es un gobierno que pudiéramos catalogar como un gobierno genuinamente torrijista. Nosotros en política internacional ni hablar, pero en los temas nacionales, vaya, la aspiración nuestra en todo caso debiera ser convertirnos o en ser permanentemente los voceros de las aspiraciones de la sociedad panameña. Lo que nosotros vivimos en Panamá en el mes de julio, con todas estas protestas que fueron generalizadas, que aunque no toda la población protestó, sí se midió en encuestas y el 80% de la población estaba de acuerdo, quizás no con el método de la protesta, pero sí con que era necesario protestar, por el hartazgo social que existe en este momento con lo que ocurre en Panamá. Lo que quedó demostrado en esa coyuntura es que hay un desvinculamiento total entre los partidos políticos y los actores sociales. Y entre esos partidos está el nuestro. Ese es un déficit que podemos recuperar. ¿Quién pudiera ser esa figura que liderice al PRD? Bueno, yo no me puedo adelantar a dar un nombre en específico en este momento. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a ir a la contienda y que oportunamente, porque estamos haciendo mediciones, revisando figuras del partido, porque las tenemos, por supuesto, de ese rango. Hemos venido medimos en agosto, medimos en el mes de noviembre. En este mes de enero vamos a hacer la última medición y quizás a finales del mes de enero pudiéramos estar ya en un acto político desde el movimiento de bases para el rescate nacional, como nos hemos autodenominado desde el 29 de octubre a la fecha. Estaremos haciendo ese planteamiento a la base del partido y a la sociedad panameña para entrar en la contienda interna, entrar en el debate, y nuestros argumentos son los que hemos venido planteando en estos programas, principalmente. Pedro, diga algo sobre los candidatos sin primaria. Bueno, eso es posible si y solo si se reforma el estatuto. Explico. Las primarias se instituyeron como obligatorias para la candidatura presidencial en la reforma de 1997. Pero el PRD, desde su congreso de diciembre del 95, se autoimpuso esa condición para todos los cargos. Para presidente, diputado, alcalde y representante de corregimiento. Siempre hemos tenido la potestad de reservar espacios para alianzas. Y en el caso de que no se dé una alianza en uno de estos puestos reservados, tendremos mecanismos dentro del estatuto para postular. Lo que no se puede hacer sin reformar el estatuto es pretender, por ejemplo, decir que a los actuales diputados van a tener un pase gratis sin ir a primaria para ocupar un puesto en la lista. Quizás en los circuitos plurinominales pudiera hacerse eso. Pero si finalmente lo que se pretende es, desde una resolución del Directorio Nacional, que es lo que entiendo se está pretendiendo convocar para el mes de enero, sin convocar a un Congreso para que reforme el estatuto y cambie esa condición, se estaría cometiendo una violación al estatuto. Este tema es importante, fíjense, porque hay muchos cuestionamientos, o hubo algunos cuestionamientos en torno al nombramiento del nuevo magistrado en el Tribunal Electoral, Luis Guerra, a quien conozco y creo que va... Se te fue el audio. Es probable que sea, como les decía hace un rato, alguna llamada. Sí, una llamada. Sí, se te fue el audio. ¿Y ahora volvió? Todavía sí, no. ¿Y ahora? Todavía no. Sí, se escucha. Okay. Entonces, es posible que se esté pensando en reservar estos espacios, pero ¿cómo haríamos en los circuitos uninominales, por ejemplo? Para los diputados. En los pluris, bueno, no llamamos elección a dos cargos, porque hay dos diputados, pero hay cinco cargos y entonces hay 3 que están disponibles. Obviamente los que ganen la elección primaria debieran ser el 1, el 2 y el 3. Pero lo que se está pretendiendo es reservarle en todo caso a los diputados la primera y la segunda casilla. Eso es una violación al estatuto que deberá ser resuelta si se presentan los recursos correspondientes en el Tribunal Electoral. Entonces habrá que estar muy pendiente de la decisión en derecho del Tribunal Electoral sobre estos procesos internos que se van a desarrollar tanto en el PRD como en Cambio Democrático, porque
también hay la expectativa de que con estos cambios que hubo en el Tribunal Electoral se pudiera estar pretendiendo incidir en los liderazgos internos de ese otro partido. Creo que el PRD y Cambio Democrático serán los dos únicos partidos que tendrán una competencia importante por la candidatura presidencial. No veo que ocurra eso ni en Otro Camino, ni en el Partido Panameñista, ni en RM, pero sí en Cambio Democrático y sí en el PRD. Entonces la sociedad panameña tendrá que estar muy atenta, todos nosotros muy atentos de lo que ocurre en el tribunal cuando se diriman estos temas, porque son decisiones que se van a tomar a priori o con antelación a la elección del año 2024. El Tribunal Electoral se ha medido en encuestas, es la institución del Estado que tiene mayor credibilidad, un poco afectada por una decisión que se tomó hace algunos meses por parte de 2 magistrados, pero sigue siendo la institución con mayor credibilidad y yo creo que ellos no debieran perderla. Y yo espero que en efecto actúen en derecho cuando se traten estos temas. La última pregunta, porque ya el tiempo se nos fue. Como ustedes están haciendo encuestas, yo creo que no sería nada, ningún problema decirnos aproximadamente cuáles son las 2 figuras que más marcan dentro del partido para la aspiración presidencial. Creo que si yo te respondo esa pregunta, estaría adelantándome a lo que debe ocurrir eventualmente, un debate y una discusión que se debe dar dentro del movimiento en el mes de enero, después de la próxima encuesta. Yo les pido un poquito de paciencia porque, qué sé yo, en unas 5 o 6 semanas ya estaremos haciendo noticias con este tema. Ok. Te agradecemos mucho, Pedro Miguel, haber estado aquí con nosotros en el programa. Espero que no sea la última. Hemos estado aquí en compañía del licenciado Agustín Sosa Peñalba, el licenciado Eduardo Castillero Lange, el licenciado Mélito González y este servidor Alfonso Castillero Ortiz. Gracias, Pedro Miguel González, por haber estado con Trocha Abierta. Les recordamos que estamos en YouTube e en Instagram. Hasta mañana, si la voluntad de Dios así lo quiere. Hasta mañana a todos. Hasta luego, gracias.